La biblioteca estaba vacía. Nadie en los pasillos. Nadie en las salas de lectura. Solo polvo flotando en la luz dorada que atravesaba los ventanales. Y un silencio tan denso que parecía tener peso. Fue allí donde Elena Márquez, curadora del Archivo Histórico de Salamanca, encontró algo que no debería existir. Estaba detrás de un tablero suelto en una estantería carcomida, envuelto en una tela que parecía más piel que tejido. Sin título, sin autor, sin fecha, solo un sello en tinta negra, una espiral rota que parecía girar si la mirabas demasiado tiempo. Elena lo abrió con cuidado. La escritura era impecable, trazos uniformes, elegantes, demasiado modernos para un manuscrito antiguo, demasiado antiguos para un manuscrito moderno. La primera página describía un asesinato. Un crimen ritual cometido en una noche de invierno. El texto detallaba todo. La posición del cuerpo, las manos cruzadas sobre el pecho, el objeto utilizado, el sonido final de la víctima. Una precisión escalofriante. La fecha indicaba 1724. Pero en el margen inferior, con letras casi transparentes, había otra fecha, una que no debía estar allí. 24. Tras el primer minuto de esta historia, te invito a suscribirte si deseas explorar conmigo los lugares donde la historia se adelanta a los vivos y se refleja en sombras que nadie entiende. Elena pensó primero en una broma, luego en una falsificación elaborada, pero cuanto más leía, menos sentido humano encontraba. El manuscrito describía un crimen del siglo XVIII con detalles que no figuraban en ningún archivo conocido, y aún así, cada palabra tenía la convicción de quien observa, no de quien imagina. El asesino aparecía descrito con precisión inquietante. Postura, expresión, ausencia de temblor en las manos, pero su rostro estaba siempre cubierto por sombras, como si el autor no pudiera verlo, o no quisiera. Al avanzar las páginas, el tono cambió. El manuscrito comenzaba a describir un segundo crimen, uno fechado para esa misma semana. Coordenadas exactas, nombres de calles, la dirección de un edificio, la altura de una ventana, el sonido del viento golpeando una puerta que no existía cuando supuestamente se escribió el manuscrito. Elena sintió un escalofrío que no venía del frío. Decidió denunciarlo. Llevó el manuscrito a un experto en documentos antiguos. Pero cuando lo abrieron juntos, la tinta transparente había desaparecido. Las fechas modernas no estaban. Los detalles del crimen futuro se habían desvanecido. El experto la miró con escepticismo. Dijo que quizá había imaginado cosas, que el miedo inventa sombras. Elena quiso creerle. Esa noche regresó a la biblioteca. El manuscrito estaba abierto sobre su mesa. Ella estaba segura de haberlo guardado bajo llave. En la página central, el texto había cambiado. La descripción del crimen futuro estaba allí nuevamente, más detallada, más clara. La víctima ahora tenía nombre. El lugar aparecía en tinta roja. El manuscrito parecía escribirse solo. Elena decidió visitar el lugar descrito. Era un edificio abandonado en las afueras de la ciudad, cubierto de humedad y maleza.
El interior estaba intacto, demasiado intacto, sin marcas en las paredes, sin huellas en el suelo. Un escenario esperando su función. En el centro de una aire habitación encontró algo imposible. Una silla de madera antigua, idéntica a la descrita en el manuscrito. Sobre ella, un lazo de cuerda recién trenzado. Alguien había preparado el escenario siguiendo las instrucciones del texto. Entonces lo entendió. El manuscrito no describía un crimen, lo anunciaba. Regresó a la biblioteca para quemarlo, pero el fuego no lo tocó. Las llamas se apagaban al acercarse al papel. La tinta parecía absorber la luz. Desesperada, llevó el manuscrito a la policía. Lo revisaron. No encontraron nada, solo un relato antiguo. Ninguna tinta moderna, ninguna fecha reciente, ninguna amenaza. Hasta que el detective Ramírez la llevó aparte. Había hecho una copia antes de entregar el manuscrito a sus superiores. Allí, claramente visible, estaba la fecha del crimen. Esa misma noche. Y el nombre de la víctima era el nombre del detective. Ambos regresaron al edificio abandonado. La ciudad estaba cubierta por la misma niebla que describía el manuscrito. Cada paso resonaba como un eco de siglos. Al entrar, sintieron que no estaban solos. Las sombras se movían sin fuente de luz. La silla seguía en el centro de la habitación. Pero ahora tenía un nuevo detalle. Una marca rojiza, fresca, idéntica al símbolo del sello del manuscrito. El detective dio un paso adelante. Fue un error. El suelo crujió. Una figura emergió desde la oscuridad. No tenía rostro. No tenía forma definida. Era una sombra humana compuesta de siglos de silencio. El detective cayó. Elena gritó. La figura avanzó. Y entonces ocurrió algo. El manuscrito, que Elena había traído consigo sin saber por qué, comenzó a mostrar nuevas palabras. Palabras que describían exactamente lo que estaba ocurriendo en ese instante. Ella vio su propio nombre en la línea siguiente. En un acto desesperado, arrancó la página. La figura se detuvo. Las sombras retrocedieron. El edificio quedó suspendido en silencio absoluto. Rasgó la página en pedazos. La figura se desvaneció como polvo. El detective respiró. La niebla comenzó a disiparse. Un minuto antes del final de esta historia, te recuerdo que puedes suscribirte para seguir explorando esta línea invisible donde el tiempo deja de ser una cronología y se convierte en un círculo. Días después, el manuscrito desapareció de la biblioteca sin dejar rastro. Pero en el escritorio de Elena quedó una sola hoja, escrita con la misma caligrafía. Un crimen solo ocurre cuando alguien lo escribe primero. La policía nunca encontró explicación. El edificio fue demolido semanas después. El detective Ramírez pidió su traslado a otra ciudad. Elena dejó su trabajo en la biblioteca. Pero hay algo que nunca contó a nadie. Algo que descubrió al examinar los pedazos de la página que había rasgado. Las letras seguían moviéndose sobre el papel roto. Seguían escribiendo. Y la fecha que ahora mostraban era diferente. Era el próximo año.